Muy buenos días tengan todos. Un saludo para nuestros hermanos en Cuba. He escuchado acerca del ayuno y oración que van a tener en nuestro querido país y me quiero unir con ustedes. También en ayuno, también en oración, vamos a estar aquí en oración y también enviarles esta reflexión para que de alguna manera la palabra de Dios siempre es eficaz y siempre la palabra de Dios es el poder para levantarnos y para darnos esperanza. En esta ocasión he escogido una porción bíblica que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 10. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios y sabiendo que muchos estaban pasando momentos muy difíciles, momentos de dificultad, y que algunos quizás no sabían cómo enfrentarlo, el apóstol Pablo les envía un mensaje poderoso para darle esperanza en medio de las dificultades. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Esta porción bíblica podemos dividirla en tres partes. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice una gran realidad que a veces nos cuesta trabajo comprender. El evangelio es perfecto, es lo más grande que existe en este mundo, pero Dios lo ha depositado en nosotros. Dice, Dios depositó este tesoro en vasos de barro. El barro es un material frágil y débil, y así somos nosotros, como el barro, frágiles y débiles. Pero en nosotros Dios ha puesto el poder del evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para que el poder de Dios sea el que resalte y no el poder y la sabiduría de nosotros. Porque el evangelio no depende de nosotros. El evangelio depende de Dios. El evangelio se centra en Dios. No es lo que nosotros podemos lograr. Es lo que Dios puede lograr en nosotros, siendo débiles, siendo frágiles, vasos de barro. Dios hace maravillas en cada uno de nosotros. En la segunda parte de esta reflexión, Dios nos habla de que aún en los momentos de mayor dificultad, cuando estamos en desesperación, cuando todo va mal, cuando parece que nada va a resolverse, Dios nos da una vía de escape. Por eso dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo está poniendo en contraste la situación que tenemos con la vía de escape que Dios nos está dando, porque en medio de las circunstancias peores de la vida podemos ver siempre la mano de Dios. Dios siempre nos da una vía de escape y siempre hay algo que sucede en nuestra vida que nos salva de lo peor, y a veces pensamos que es la casualidad, pero no es la casualidad, es la mano de Dios que interviene para salvar a sus hijos en momentos de dificultades, en momentos de tensión, en momentos de desespero. Es una vía de escape, es una esperanza. El apóstol Pablo está diciendo, por muy mala que esté la situación, por muy mal que sintamos que estamos, todavía podemos tener fe. Todavía está el brazo de Dios extendido para salvarnos, para librarnos, para levantarnos cuando estamos caídos y a veces nos parece que no podemos salir por nosotros mismos de nuestra situación. Y dice el apóstol Pablo, siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Cristo. Y está hablando del sufrimiento, porque Dios nunca prometió que no vamos a sufrir. Lo que Dios prometió es que en medio del sufrimiento Él va a estar con nosotros. Llevando en todas partes la muerte de Cristo por el sufrimiento, por los problemas en el mundo en el cual vivimos. Y yo sé que a veces tenemos momentos de desesperación, de angustia por diferentes razones.
pero todavía Dios está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo, por último, plantea la solución, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, o sea, la victoria. Cristo enfrentó todas las situaciones, pero siempre vivió en victoria. Vivir en victoria significa depender de Dios. La vida de Jesús mostrada en nosotros es la vida que vivió Jesús. Jesús siempre vivió dependiendo del Padre. Jesús nunca dependió de él mismo para enfrentar al enemigo. Como hombre, dependió siempre de su Padre y siempre se mantuvo en oración, en estrecha relación con su Padre, para resolver todos los problemas, todas las tentaciones, inclusive a la hora de su muerte. La peor angustia fue ese momento cuando todo el pecado de la humanidad cayó sobre él y él se sintió separado de Dios y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque toda su vida había sido una vida de dependencia. Y eso nos toca, vivir dependiendo de Dios. Quiero concluir esta reflexión con una de las promesas más grandes de toda la Biblia. Se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa de Dios para Cuba y para todo el mundo. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de apertura económica, momentos de situaciones difíciles en todas las áreas de la vida, pero la única solución sigue siendo la oración. La única solución sigue siendo depender de Dios e insistir cada día en Dios, y Dios va a escuchar. Y el clamor de sus hijos, Dios los va a escuchar y va a haber recompensa. Dios bendiga al pueblo de Cuba. Dios bendiga a la iglesia en Cuba. Dios nos bendiga a todos. Ese es nuestro deseo y nuestra oración.